El día de ayer el presidente de Irán falleció en un accidente de helicóptero. Su helicóptero iba acompañado de dos de escolta. En total eran 3 vehículos que viajaban, pero solo el del presidente se cayó. Aquí se abrieron un montón de teorías, o hay teoría conspirativa, que este hubiese podido ser un atentado. Pero antes de adelantarnos, digamos, en juzgar estos hechos como un atentado, hay que responder a algunas cuestiones de fondo. La primera, ¿qué impacto tiene en el pueblo de Irán este accidente? O sea, ¿será el inicio de un cambio hacia una democratización de Irán o todo seguirá igual? La segunda cosa que hay que entender es cómo cambia el panorama político y las relaciones entre Irán y América Latina. En particular, hay uno de los aliados más fuertes y más importantes de Irán, está en América Latina y es Venezuela. Y la tercera cuestión, sí, ¿cómo afectará este accidente a nivel de conflictos medioorientales, en particular el financiamiento de Irán a varios grupos terroristas de la región? Vamos a analizar en detalle cada uno de los eventos. Para empezar, hay que entender una cosa. Debido a la revolución de 1979, donde en aquella época Irán era gobernado por el Shah, el rey, podemos definirlo, Mohammad Reza Pahlavi, debido a esta revolución que fue impulsada también por muchos estudiantes, esto hay que tenerlo a mente, porque hoy día en las universidades alrededor del mundo hay muchos estudiantes que empujan un cambio. Pero a veces los cambios no son tan buenos. En el caso particular de Irán fue algo desastroso. Probablemente Irán es una de las dictaduras más brutales que ha conocido el mundo en su historia. Se aplica la pena de muerte, se aplica la ley de la Sharia. Es una Sharia que se aplica en Irán de tipo, si me permiten el término, diferente respecto a otra forma de Sharia. Hay Sharia de tipo sunita y en el caso particular de Irán es chiita, entonces no coincide exactamente y hay, me parece, 5 diferentes formas de entender la ley islámica. Entonces la de Irán es la chiita, pero es brutal. Cada año hay muchas personas que vienen ejecutadas por esta ley. Entonces, y a partir de ese cambio, para contestar a la primera pregunta, ¿Irán irá hacia una democratización? Bueno, la respuesta es absolutamente no, porque el poder en Irán no lo tenía el presidente. El poder realmente en Irán estaba en las manos de Ali Khamenei, que es el líder religioso supremo. Entonces, para Irán las cosas quedarán exactamente igual a como estaban. El presidente es una función, el presidente de la República, en el caso de Irán, además viene escogido por el líder religioso supremo. Entonces, por medio de la revolución que ocurrió en 1979, Irán pasó de lo que se conoce como un gobierno de tipo secular, que quiere decir que hay una separación entre religión y el país, a un gobierno teocrático religioso, donde lo que mandan son los religiosos. Y en esta tipología de régimen, el presidente es una figura simbólica que se ocupa de cuestiones administrativas, pero en términos prácticos no tiene poder. Además, normalmente los que pueden correr como presidente tienen la aprobación del líder religioso supremo. Es una fachada para decir que, o para aparentar de ser una democracia, cuando de hecho no son absolutamente una democracia. Entonces, Irán, desafortunadamente para el pueblo iraní, quedará exactamente igual. La segunda pregunta a la cual deberíamos dar una respuesta, ¿qué impacto tendrá en América Latina? En particular en el mayor aliado que tiene Irán en América Latina, que es Venezuela. Bueno, al respecto no va a cambiar absolutamente nada, porque realmente la guía suprema de Irán es el que manda realmente en Irán, él junto a un grupito de clérigos, entonces la situación va a quedar igual también desde este punto de vista. El último aspecto era Irán como Estado sponsor de grupos terroristas, etcétera, tendrá un cambio, irá hacia una democracia, entonces dejará de subvencionar grupos terroristas. Tampoco, esto va a tener un cambio, va a quedar todo igual. Entonces fue un accidente que no va a abrir las puertas a un cambio real en Irán. Lo que sí podría llevar a un cambio importante en Irán es una revolución empujada por su gente, por donde se cansa del régimen y quisiera tener un cambio, cosa que veo muy difícil porque realmente la forma con la cual es manejado el poder en Irán es brutal. Entonces, cualquier tipo de protesta termina en nada y termina con mucho sufrimiento de los que quieren protestar.
Algo parecido a lo que ocurre, pero aún más fuerte, aún más violento, a lo que ocurre en muchos países o en algunos países de América Latina. Entonces, es muy diferente el concepto que se puede tener de democracia en el mundo occidental respecto a un concepto de democracia en una dictadura de tipo religiosa, como es la dictadura iraní. En el caso particular, entonces, lamentablemente por el pueblo iraní, deberá seguir muchos años en el esquema en que está, porque creo que no llevará desafortunadamente a ningún cambio. Una cosa importante sobre la que deberíamos pensar y reflexionar son las universidades. Como estudiantes, como hay grupos inclusive feministas, transfeministas, etcétera, que apoyan en sus formas a esta tipología de regímenes y no protestan a favor, por ejemplo, de las mujeres. Las mujeres son las mayores víctimas que viven en estos países. Son tratadas de forma mezquina, de forma brutal. A mí lo que me sorprende es cómo no hay nadie que protesta al frente de la forma con la cual las mujeres vienen tratadas. Pero es una cosa a la cual no he encontrado todavía una respuesta. Bueno, después de haber analizado las cuestiones de fondo, concluimos que, a pesar de tener un nombre altisonante, de ser presidente, podemos concluir que no era tan importante. Por lo tanto, yo descartaría la hipótesis de algún atentado que viene del exterior. Sí, lo que parece más probable que fue un común accidente. Y en el caso que hubiese sido un atentado, probablemente podría ser un reglamento de cuentas interno al país de Irán, a mi criterio. Pero nadie conocerá a fondo los hechos porque hay muchas de estas informaciones al final son secretas y no llegan a la opinión pública. Muchas gracias, espero que les haya interesado y los espero en mi próximo video y en mi próxima análisis. Muchísimas gracias.